Muy buenos días, Dios les bendiga. Un gusto saludarles nuevamente aquí compartiendo su palabra en este espacio que Dios nos permite para continuar trabajando diariamente y pues aprendiendo de lo que Él nos ha dejado, nos ha permitido conocer, agradeciendo su infinita misericordia por esto, porque si fuera la lógica humana la que usaría Dios, nosotros somos muy ensimismados, somos pues siempre enfocados a cumplir y a satisfacer nuestras necesidades, y las de otras personas pues puede que ni nos importen, pero Dios no se rige bajo esa lógica. Entonces, eso es muy importante porque pues desde ahí estamos teniendo la evidencia de su amor, de su misericordia, de todo lo bueno que hace, y de que pues Él solamente es bueno. Vamos a orar para comenzar con la palabra del día de hoy, con lo que se compartirá, y que Dios nos dé ese entendimiento que necesitamos. Gracias, Padre, por un día y una semana más. Gracias porque nos has permitido conocerte, porque estás trabajando en nosotros día con día. Gracias porque nos has permitido estar aquí también. Y gracias por todo. Te pedimos, te rogamos que trabajes con este entendimiento en nosotros, que predicando un servidor te edifique, que lo haga correctamente, que no entre en algo que no debe ser, y que transmita solo lo que tú estás solicitando que sea transmitido. Te pido que las personas que están escuchando esta palabra la comprendan, que la lleven en práctica, que no solo se quede en los oídos, en la mente, sino que se guarde en el corazón y se proceda a realizar lo que se dice de esa manera, que se materialice en acciones. Gracias por estar con nosotros todo el día, todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 15, y empezamos con el versículo 1. Muy importante aquí porque hay personas que no creen en la resurrección, y nosotros es una base de la fe cristiana creer en la resurrección de Cristo, y que posteriormente quienes tengan esa gracia, quienes sean alcanzados por la gracia de Dios, tengan también pues gocen de esta resurrección, estar a su lado, y pues esto que sea para toda la eternidad. Y dice así, 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí entonces estamos tomando en cuenta que hay que retener la palabra, hay que mantenerse siempre
almacenando en el corazón la palabra de Dios. Hay que llevarla a la práctica, como habíamos dicho, y no creer en vano. A lo que se refiere es lo siguiente, versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, esto quiere decir que en primera se ha trabajado en la enseñanza por parte de los apóstoles sobre Cristo, cómo fue todo esto que se relata, por ejemplo, en los evangelios, cómo fue el proceso de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero también aquí nos damos cuenta de otra cosa, cómo Dios conduce a Pablo a la humildad, señalando pues que él es el último de todos los apóstoles, como un abortivo. Y aquí, bueno, pues nos estamos dando cuenta que es una de las características del apostolado en este sentido, conocer a Cristo. Y él está señalando con toda humildad que fue como un abortivo, cómo se dio el proceso, cómo le apareció a él, y estaba señalando que por qué lo perseguía cuando era conocido como Saulo de Tarso. Y entonces él sabe todo el mal que hizo, pero se le da vuelta a la página. En este sentido dice que él no es digno de ser llamado apóstol porque persiguió la iglesia de Dios, pero pues prácticamente hace referencia que si es lo que Dios ha determinado, pues adelante y a servirle como debe ser. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en iglesias de la prosperidad, cómo la gente señala que el apóstol tal y que el otro apóstol, y nosotros sabemos que la gente se puede autonombrar apóstoles de muchas personas, pero pues se debe de contar con humildad en primera palabra, para saber que no todos los que son apóstoles o se llaman así, pues tienen esa unción especial, como lo mencionan algunos. Y pues en primera, que esos apóstoles modernos no son una extensión de los antiguos, o no tienen pues la misma vida como tal, y pues tal vez, como dicen, el apóstol en el significado de la palabra, que es enviado, ese sí pueda ser más aplicable, porque Cristo nos envía a predicar el evangelio a toda criatura, y eso hay que tenerlo muy presente, y no hay que desistir en este proceso, porque todos somos llamados a realizar esta encomienda. 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y prácticamente así, aquí hace referencia con esto. Aquí hay personas que no creen que Cristo resucitó, que Cristo murió y tal vez, como dicen algunos comentando, su cuerpo desapareció, se lo llevaron, y como en la misma palabra de Dios dice que tenía que estar bajo buen resguardo el cuerpo de Cristo para que no lo desaparecieran y dijeran que se marchó. Hay gente que así lo cree. Hay diferentes culturas que pues consideran un poco solamente a Cristo para lo que debe ser tomado en cuenta. Y entonces dice, si creen que si Cristo no resucitó, entonces pues prácticamente, ¿qué estamos haciendo todos aquí de acuerdo a sus creencias? Entonces, todo lo que hicieron las personas, toda la sangre derramada para mantener la palabra de Dios, el significado, la escritura, todas las vidas que fueron dadas por el Evangelio, entonces, ¿fueron en vano o cómo? Eso es muy importante y es parte de la fe que tenemos, reconocer que Cristo fue resucitado entre los muertos y está con el Padre en estos momentos, esperando el momento para su venida nuevamente aquí a esta tierra, y nosotros también esperando su llegada. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que observar y reconocer y estudiar pues este proceso de muerte y resurrección de Cristo, que Cristo sí fue parte de la historia en esta tierra también. Eso es muy importante. Entonces, esto es base, porque la comprensión correcta nos ayudará también para tener esa fe, esa esperanza de saber que si hemos nacido de nuevo y algo sucede, algo pasa con nosotros que pueda ocasionar que perdamos la vida, por ejemplo, saber que en el momento que sea pertinente, que Dios así lo considere, pues estemos en la resurrección, en el lugar que ha determinado Dios para estar en su presencia. Y pues esto es muy importante, es parte de todo lo que debemos también creer, y que tiene que ser así, porque es la palabra la que está señalando esta estructura. Entonces, prácticamente las personas que son hijas de Dios tienen siempre que estar escudriñando la palabra, se tiene que creer en la palabra, y tenemos que ser ese testimonio que está solicitando Dios. Y entonces prácticamente aquí señala y dice, pues, como señalando, pero qué pobrecitos de nosotros si seguimos creyendo en esto de acuerdo con la lógica de que no hay resurrección. Pero bueno, vamos al 20.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y entonces, explicando esta parte, nos damos cuenta que tenemos una base, la resurrección. Cristo venció a la muerte, Cristo triunfó en la cruz por los pecados que se hicieron, los que se hacen y los que se harán. Y como señala un hermano, pastor, Dios sabe cuáles son los pecados que hicimos, que estamos haciendo o que vamos a hacer. Él no se sorprende con nada, Él sabe todo, también a futuro lo que se va a realizar. Y entonces aquí señala, por un hombre entró la muerte, que es Adán, por esa desobediencia que se tuvo a Dios por parte de comer del árbol que no se dijo que se tenía que comer. Y por Cristo entró la vida. ¿Qué quiere decir? Esta vida eterna, esta resurrección. Entonces, por un hombre, como repito, la muerte entró, y por Cristo, otro hombre, la vida también tuvo lugar. Y nos estamos refiriendo a la parte posterior, no estamos refiriendo a la vida en esta tierra, no necesariamente, sino la parte de la eternidad. Y entonces está determinado que todos los enemigos se encuentren debajo de los pies, debajo de los pies de Dios, debajo de los pies de Cristo, y por eso mismo Cristo se sujeta a Dios. 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿O por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí tenemos algunos puntos que tenemos que revisar. Normalmente la ciencia nos enseña, y de una manera triste, la mal llamada ciencia, no la ciencia proveniente de Dios, que simplemente somos cuerpos vivos, que tenemos un proceso, sí, claro que sí, es un proceso de deterioro con el tiempo que se va envejeciendo, y este termina con la muerte. Es un proceso llamado ciclo vital, pero simplemente al morir pasamos a ser comida de otras especies, pasamos a ser abono a la tierra, pasamos a dejar de existir por completo. Pero la palabra de Dios nos enseña que
siempre hay un después de esta vida. Y nuevamente aquí se señala, si hay gente que no cree en esto, entonces ¿por qué hacemos todo lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos trabajando en la obra de Dios si, según estas creencias, por qué estaríamos haciendo eso? Si Él no resucitó, si nosotros no vamos a resucitar, entonces, ¿por qué hacemos todo esto? Y Pablo lo señala, ha tenido peligros en todo lugar, contra falsos hermanos, contra fieras, ha estado padeciendo, bueno, padeció mucho en la parte de que no se contaban con los recursos para muchas cosas, que estaba encarcelado, que recibía azotes. Entonces, pues prácticamente dice, dejen toda esa concepción a un lado, y pues está invitando a que continuemos con la predicación, a compartir la palabra de Dios, porque hay mucha gente que no conoce a Dios, y dice, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, pues que nos sintamos avergonzados porque no hemos predicado activamente el Evangelio. Tenemos, y siempre lo he dicho, tenemos que predicar, tenemos que continuar con esta tarea, con esta encomienda. No es cualquier cosa, no es para que se conozca porque sí, es porque se tiene que hacer, porque mismo Jesús lo encomendó, y porque esto es un modo de que Dios llegue a los corazones de las personas. Dios quiere, cuando quiere, va a hacer que llegue este nuevo nacimiento, pero pues que sea también por nosotros, que sea también porque estamos obedeciendo. Y como dicen, para que a uno le vaya bien tiene que ser obediente, obediente a Dios y obediente también a las autoridades, porque cómo podemos decir que obedecemos a Dios si no obedecemos a las autoridades que estamos viendo, que interactuamos en persona, frente a frente, físicamente las vemos. Hay que tener muy en cuenta eso. 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Hay que recordar aquí que cuando se resucite no va a ser con el mismo cuerpo que tenemos ahorita, va a ser con un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, un cuerpo no terrenal, va a ser un cuerpo distinto, un cuerpo incorruptible, y con esto me refiero a que no va a estar en pecado, no va a estar siendo tentado o peor cayendo en esas tentaciones, porque podemos ser tentados por muchas cosas, pero no podemos estar tampoco cayendo en tentaciones, y eso es lo que nos aleja de Dios. Pero bueno, aquí señala la palabra que tenemos que morir antes. Y un ejemplo de esto es que tenemos que morir a nuestro yo anterior, al que Dios está formando, a nuestros pecados, a todo lo que hacíamos anteriormente. Tenemos que morir, tenemos que dejar a un lado todas esas cosas, esas cuestiones anteriores, para que podamos encomendarnos y tener esa visión hacia Dios. Tenemos
que morir a nuestro antiguo yo, a esas personas que son enojonas, que son ladronas, estafadoras, mujeriegas, a todas las personas que tienen diferentes tipos de males. Tenemos que morir a ese yo antiguo, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Así también es la resurrección de los muertos. En el 42, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; del postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí reitera, de igual manera que por Adán vino la muerte, por Cristo, que es el postrer Adán o el Adán posterior, viene la parte del espíritu vivificante. Entonces, aquí vuelve a ser la diferencia entre entre el cuerpo animal y el cuerpo espiritual, que no es el mismo, que no está tentado, que tiene muchas diferencias, y entonces de esta manera no podemos estar en el reino de Dios, pero sí, si Él quiere y si es su voluntad, con un cuerpo espiritual. 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas sean dadas a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, aquí está diciendo, la palabra de Dios señala que a la final trompeta, los hijos de Dios que se encuentren en este lugar van a ser transformados, no verán muerte, y esa transformación junto con la resurrección será para ya estar frente a frente quienes han nacido de nuevo con Dios mismo. Entonces no todas las personas van a morir. Y ojo, aquí está diciendo final trompeta, no quiere decir que desde la primera trompeta ya Dios nos haya llamado. O sea, está diciendo la final trompeta. Quiere decir que todavía van a haber cristianos aquí con los otros 6 toques de la trompeta. Entonces, muchos piensan que no van a sufrir y que van a irse pues en ese arrebato o rapto, como le quieran llamar. Pero aquí nos está señalando que vamos a pasar varias cosas, y pues hasta el final todo esto pues ya va a ser
o de Dios o del diablo las personas que se encuentran en cada uno. Y entonces, pues de esta manera estamos reconociendo que Dios tiene la victoria por medio de Cristo, y hay que darle las gracias por eso, porque muchas cosas horribles no se van a ver por esta victoria de Cristo que desde la cruz ya se estaba iniciando. Y entonces, para finalizar, señala que hay que tener la certeza y la convicción y la fe de que lo que hagamos para Dios no es en vano, que hay un fruto, pero hay que hacer las cosas. No se trata de solamente querer o actuar como si Dios fuera para nosotros y ya. Se trata de compartir la palabra y predicar también, de ser testimonio. No se trata solo de nosotros, sino también predicar a otras personas. Y bueno, pues a mí me gustaría que intentaran predicar, aunque sea a una persona en esta semana, cercana o lejana, pero predicar la palabra de Dios a una persona. Y pues también ese sentir va a causar satisfacción, Dios va a permitir que nos sintamos mejor, porque estamos sirviéndole, porque estamos haciéndolo correctamente. Hay que predicar una palabra de la cual tengamos pues mucho conocimiento, para no confundirnos y confundir a otras personas. Y pues con lo básico, para empezar también, o escudriñar y predicar también una palabra todavía más, pues que pudiera conocerse con mayor complejidad. Pero es esa la gran comisión, y hay que hacer las cosas sabiendo que siempre hay un motivo y una finalidad, y que Dios está observando todo eso, que nada es en vano. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias por este día, por esta semana. Gracias por tu palabra. Dios bendito, te pido que nos ayudes a predicar, a tener el valor, a tener esa fuerza de voluntad, a generar el hábito, aunque nos rechacen, aunque se burlen, aunque nos puedan ofender, pero poder intentarlo cada vez más y hacer las cosas de acuerdo a lo que tú solicitas en nosotros, a lo que tú estás pidiendo que hagamos, solicitándolo. Te pido que pongas en tus manos la salud de las personas que están escuchando, que están mirando, de sus familias. Toca sus corazones, de quienes no han sido llenos de tu Santo Espíritu, que more en ellos, en su corazón, tu Espíritu Santo. Toca sus vidas, sus trabajos, y con esto la economía, a sus familias, a la salud. Toca todos los aspectos de su vida, las ponemos en tus manos. Y te ruego, Padre, que seamos hacedores de la palabra, y que nos enseñes, si tú quieres, a comprender esa voluntad y tiempos tuyos para servirte, así como has determinado que lo hagamos, de manera cabal, y sin nosotros determinar cómo, sino que seas tú a través de tu palabra. Te damos gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y si Él quiere, la próxima semana seguiremos compartiendo su palabra. Hasta luego.